Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Recuerden a todos aquellos y a todas aquellas que nos están viendo que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter. Denle a este programa, si les parece un buen programa, el que vamos a estudiar un texto bien importante de Marx, denle me gusta, síganos en YouTube, en Twitter y si pueden nos apoyan en Patreon. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando un texto bien interesante, como les decía, de Marx. El texto se llama Discurso sobre el libre cambio, es un texto de 1848 y para eso nos va a estar acompañando Xavier Arrizabalo, que está aquí de nuevo con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Escuela de Cuadros. También está con nosotras Sasi Alejandre y del equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual Marquina. Bueno, pues ya daba el nombre del texto, ¿no? Es Discurso sobre el libre cambio, un texto temprano, un texto en el que básicamente, un texto que Marx pronuncia en la Sociedad Democrática de Bruselas y que básicamente hace un análisis desde la perspectiva de clases de la cuestión del libre cambio. Entonces, sin entrar más al texto, querría pedirte, Xavier, que nos des pues un poco unos elementos, lo que serían los elementos claves sobre el texto, por qué es relevante leerlo hoy día, pues 170 y pico años después, por qué estamos retomando este texto de Marx, cuál es su relevancia, para luego comenzar a precisar sobre el mismo. Y gracias de nuevo por estar aquí con nosotras. Hola, ¿cómo están? No, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que no tiene nada de retórico decir que es un gusto y un honor poder colaborar en esta iniciativa tan estimulante y tan pertinente, me parece a mí. Bueno, es un texto, y lo señalaste muy bien, Cira, de una manera bien concisa, pero poniendo en el centro lo que está en el centro, ¿no? Estamos hablando de enero de 1848. Por cierto, con Marx todavía ni siquiera treintañero, ¿no? Le quedaban pocos meses para cumplir los 30, ¿no? Un momento histórico particular porque además está presidido porque exactamente es el momento en el cual Marx está acabando y acaba la redacción del manifiesto del Partido Comunista sobre la base de un borrador previo de Engels. Y situabas, yo creo, muy bien la cuestión porque hay un debate, digamos, las más de las veces los debates teóricos esconden pugnas políticas. Hay una pugna en relación con cómo conducir el capitalismo o más bien cómo conducir la política económica, la reglamentación en relación a la forma en la que se desarrolla el proceso de acumulación en el marco de una economía, la capitalista, cuya internacionalización, podríamos decir, está en sus genes. Y por tanto la discusión es, bajo la existencia de esa presión internacionalizadora, pero con, a su vez, la existencia de burguesías nacionales en un marco presidido por lo que sigue siendo determinante hoy día, que es la pelea por el mercado mundial, la pelea por un lugar bajo el sol del mercado mundial. En ese contexto, un elemento más. En 1834 estamos hablando de los albores prácticamente del movimiento obrero, el cartismo en Reino Unido viene un poquito de antes, estamos hablando de que en 1834 se constituye en esa parte de Europa, visto sobre todo América Latina, muy pequeña en territorio, donde se juntan, digámoslo así, lo que hoy es Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, al ladito Luxemburgo, muy cerca Trèves y Trier, donde precisamente había nacido Marx, y los gobiernos recurrían, nada nuevo, a la represión, expulsaban, deportaban a aquellas personas, militantes, quienes se movilizaban, quienes denunciaban. Se constituye la Liga de los Proscritos, de los desterrados. No tiene mucha elaboración teórica, ideológica, es el hecho. Están siendo expulsados, se coordinan, que posteriormente, 2 años después, 1836, se constituye en la Liga de los Justos. Y ahí sí hay un trasfondo. La apelación a la justicia, hoy diríamos, desde una perspectiva muy ingenua, su lema lo resume bien, ¿no? Todos los hombres son hermanos. 11 años después, y aquí llegamos ya al momento, o a los umbrales del momento en el cual se elabora este texto, con el debate propio de ese momento, 1847 se constituye la Liga de los Comunistas en la que tanto Marx como Engels ocupan un papel destacado.
Esa Liga de los Comunistas cambia el lema. Ya no es todos los hombres son hermanos, sino proletarios del mundo unidos. Y lo decías bien, un texto temprano y, sin embargo, un texto que tanto en su formulación, un texto en un momento en el que la formulación política, la del manifiesto, la del lema de la Liga de los Comunistas, proletarios del mundo unidos. El sujeto, la clase, los proletarios, los expropiados, la perspectiva internacional, la necesidad de la organización. Y en ese contexto, en la Sociedad o Asociación Democrática de Bruselas, que reunía integrantes de distinta índole, se confundían, digamos, se entremezclaban elementos, digamos, con conciencia de clase, revolucionarios, podríamos decir, también con elementos, con personas, con miembros que eran más bien demócratas, ¿no? Que peleaban por la democracia, todavía no prevalecía, y unas semanas después, cuando se producen las revoluciones burguesas, que señalarán un poco las campanas de muerto por el viejo absolutismo, ¿no? Es, por tanto, qué bien que lo planteaste, Cira, un momento muy particular. Y en ese momento es que Marx se preocupa efectivamente por el libre cambio y, como tan bien señalaste, separado, tan bien, es decir, muy bien señalaste desde una perspectiva de clase, lo cual se deja ver desde los primeros párrafos del texto. Bueno, pues muchas gracias, Cira, Cris, por invitarme hoy. Y bueno, ya empezando un poco a adentrarnos en el texto, Xavier, yo te quería preguntar, o sea, diciendo Marx en este discurso que el libre cambio es la condición normal de producción capitalista, de prosperidad, exceso, crisis, depresión, hasta llevar a una inevitable revolución, ya pensadores muy posteriores, como el muy controversial Nick Land, el que se dice es el padre del aceleracionismo, citaba a este mismo discurso de Marx argumentando que anticipa esta narrativa, este discurso de precisamente por la capacidad del libre cambio para llevar al antagonismo entre el proletariado y la burguesía a su punto más extremo, llevando a una revolución, votar a favor de él. Pero bueno, se podría decir que la postura de Marx en este discurso es de alguna manera aceleracionista y la mantiene en sus textos más posteriores. Colocas en la discusión, en el debate, es así, una cuestión muy importante. En primer lugar, empalmando, digamos, enlazando con lo anterior, estamos hablando de 1848, cuando Marx no tiene ni mucho menos concebido, ni siquiera concebida la estructura, el desarrollo de lo que luego será el capital como marco explicativo de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, momento previo, momento conflictivo, un momento en el que incluso podemos dejar ver que no tanto tiempo antes, 70 y cuántos, 70 casi 3/4 de siglo, la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Smith colocaba en gran medida como espacio de discusión que el conflicto de clases enfrentaba predominantemente, junto con otros elementos, a esa vieja clase dominante, la oligarquía terrateniente, y la clase ascendente que aspiraba a ocupar ese lugar de dominación, que es la clase capitalista. En ese contexto histórico, digamos que el planteamiento de Marx no tiene ningún perfil acabado, ni lo tendría posteriormente en el sentido determinista, economicista, de que aceleremos las fases necesarias, inevitables, que tiene que atravesar la sociedad para llegar a ser una sociedad sana, una sociedad comunista. Más bien, la idea está mucho más pegada al momento preciso desde el punto de vista del conflicto que se plantea, que yo creo que queda muy bien reflejado en esa especie de representación teatral, podríamos decir, ¿no?, de una conversación hipotética entre las distintas clases o fracciones de clase en relación con qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y esto es importante porque estamos hablando de libre cambio y se trataría de ver cómo los estados, los gobiernos conduciendo la acción de los estados, deben o no intervenir en el marco de una sociedad que cada vez más, con el despliegue capitalista, combina la internacionalización con la existencia de estados-nación, de burguesías nacionales, y todo esto desde el punto de vista de la pugna por el mercado, de lo cual hablaremos más sin duda, porque tiene que ver directamente con el objeto de estudio, de análisis de este texto. Digamos que al final de lo que se trata es de si la política económica que se lleva a cabo desde cada estado debe promover la eliminación de barreras para que el capital
especialmente en su forma comercial, pueda circular libremente sin restricciones o no. Pero hay un último punto, muy brevemente, en relación con esto, que tiene que ver con que a tal punto no podríamos identificar en Marx, en este texto, menos quizá en lo que va a seguir en toda su elaboración, esa idea de aceleracionismo, esa idea de etapas, digamos, necesarias, ¿no? Que luego la versión estalinista, a partir de toda esta idea del etapismo, ¿no? Nefasta, en particular en América Latina, como sabemos, ha promovido. Y quizá una prueba al respecto es que Marx no tiene ninguna ingenuidad en el texto en torno a ese adjetivo que acompaña el cambio, el sustantivo cambio, comercio. Y de hecho, también imagino que volveremos a ello, hay un pasaje, un fragmento que me parece verdaderamente brillante y potente, que es cuando explica que al final, detrás del libre cambio, lo que hay simplemente es la voluntad de libre explotación. Es decir, entre los sujetos que Marx coloca, desde luego que está en primer lugar esa clase obrera y su aspiración de que ésta pueda organizarse y a partir de ahí abrir la perspectiva de su combate en un sentido emancipatorio. Sí, yo tuve algunas de las mismas dudas sobre la vigencia del texto. Me parece, por un lado, que se ve un Marx muy influenciado por Ricardo, ¿no? Por ejemplo, hay referencias al precio natural, el precio natural. De hecho, Marx todavía no entiende la diferencia entre la fuerza de trabajo y el trabajo. Eso Marx iba a precisar más bien en los años 50. Entonces, en lugar de eso, habla del precio natural, aunque más o menos acierta en la influencia que el libre cambio va a tener sobre el valor o el precio de la fuerza de trabajo. Pero también, por ejemplo, hay referencias a ventaja comparativa, aunque también Marx expresa sus dudas sobre ventaja comparativa. Entonces, yo creo que hay que tomar un poco de distancia, como tú bien dijiste, del momento y pensar en... Para mí, una de las lecciones que uno puede sacar del texto es la importancia de intervenir en los debates del momento, incluso entre fracciones de la burguesía, y intentar tantear la posición de la clase obrera, con todas las diferencias. Por ejemplo, Marx todavía menosprecia o subestima la importancia del campesinado, no entiende como la polarización mundial, porque hace una transición muy rápida entre la condición de los tejedores en Inglaterra y los tejedores en Bengal. Pero yo sí creo que el esfuerzo que se ve aquí en intervenir en el gran debate económico de la primera parte del siglo XIX era entre librecambistas y más bien el proteccionismo conservador de los Tories. Por un lado Whigs y por otro lado Tories. Y los dos intentaron hegemonizar la clase obrera. En el caso de los Whigs, prometieron que con el bajo de los precios, prometieron la idea falsa que iban a ganar más en salarios, y los Tories presentaron como un Tory, como Benjamin Disraeli, presentó un programa, digamos, paternalista para defender la otra Inglaterra. Disraeli habló de las dos Inglaterras y presentó a los Tories como los defensores de la otra Inglaterra, como un defensores paternalistas. Entonces, quizás en nuestro momento, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque las diferencias entre las fracciones de la burguesía son muy pocos, se puede ver quizás los demócratas como una especie de librecambismo militarizado, y los trumpistas, los republicanos, neofascistas, pero tirando más por una especie de proteccionismo. Entonces, quizás hay isomorfismo con el momento actual. Yo creo que has dicho una cuestión que es absolutamente clave. Desde una perspectiva, digamos, de implicación política y casi diría de responsabilidad, no podemos ser ajenos, sería una forma de formularlo, por parte de Marx, a los debates que hoy atraviesan un campo, el de la política económica, resumámoslo así, que nos afecta y, por tanto, en él participamos. Pero, claro, participamos en un sentido o con una intencionalidad completamente distinta. Eso se aprecia con mucha nitidez cuando concluye que solo en un sentido revolucionario es que él es partidario de la posición del libre comercio y que tiene que ver, no tanto yo diría, aunque es verdad que al menos en la traducción al castellano que utilizamos se utiliza la palabra acelera, no en un sentido, como decía, determinista, sino desde un punto de vista muy coyuntural, extremadamente coyuntural, ¿no? Y por eso decía la apelación, digamos que en torno a la, digamos, cómo nos posicionamos, cómo corresponde o qué debate se abre en cuanto a la posibilidad de posicionarnos hoy
en relación con ciertos debates que hay en el seno de la burguesía, en el seno de las instituciones imperialistas. Nosotros no participamos en ellos con ninguna, o los abordamos, o los criticamos, etcétera, con ninguna perspectiva de que sea la vía en torno a la cual se pueden resolver los problemas. Digamos que la fórmula gráfica, la metáfora por excelencia de esto sería, ellos plantean que el problema no es de la máquina, el capitalismo, sino de la forma de conducir la máquina. Nosotros planteamos que el problema no es de conducir la máquina de una forma u otra, sino que el problema es de la máquina misma, ¿no? El capitalismo. En ese sentido, yo creo que tiene un aspecto, digamos, es cierto, embrionario, pero por otra parte, y lo digo deliberadamente de forma contradictoria, pero con una cierta madurez desde el punto de vista de lo que podíamos identificar como cuestiones de principio. Es decir, cierto, tienes toda la razón, no está perfilada la formulación teórica precisa que se desarrollara posteriormente. Y sin embargo, hay esa, incluso si queremos decirlo de manera más coloquial, ese olfato, esa intuición acerca de que hay que participar y que al final los debates desde el punto de vista de la clase trabajadora se concentran en algo con lo cual nunca nos equivocamos. Empleo, salario, condiciones laborales. Me parece que eso está, digamos, implícito ya en ese fenómeno que, si bien puede ser embrionario desde el punto de vista de la precisión de ciertas formulaciones teóricas, sin embargo es afinado desde el punto de vista de la maduración de la conciencia de clase y la perspectiva de que, por tanto, en los debates, en las pugnas, se entra desde esa perspectiva. Xavier, creo que sería bueno que volvamos un poquito al principio y que expliquemos lo que es el libre cambio, ¿no? O lo que hoy generalmente a lo que nos referimos generalmente como libre comercio. Precisamente por estas fechas se vienen además firmando tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Exacto. Entonces, estos temas son temas que son muy vigentes y que es importante entender cuáles son las implicaciones para las explotadas y los explotados, para la clase trabajadora, en un momento en que en realidad el libre cambio es básicamente hegemónico en el contexto capitalista, aunque efectivamente, como apuntaba Chris, hay como algunas tendencias un poco más restrictivas, aparentemente restrictivas en cuanto al libre cambio, como el movimiento MAGA en Estados Unidos. Pero bueno, creo que sí es importante, digamos, que lo tomemos desde el principio, el tema, y voy a leer un par de citas de Marx para que nos ayudemos a ir entendiendo lo que él está planteando. Dice, es lo que se aboga, en cuanto a lo que se aboga, digamos, la reivindicación que hacen los librecambistas. Pan barato y salarios altos. He aquí el único objetivo en aras del cual los free traders ingleses han ganado millones. Más adelante el texto dice, saben muy bien que se quería rebajar el precio del pan para rebajar precisamente el precio del salario. Entonces, esos son dos claves en el texto que no nos explican exactamente el todo lo que es el libre cambio, pero que nos apuntan a la perspectiva, la lectura que hace Marx sobre esta cuestión de las implicaciones para nuestra clase del libre cambio. Exacto, exacto. Y de hecho lo hace de una forma en la que desde el principio mismo marca la perspectiva, como tú bien dices, nuestra. En el sentido, en el tercer párrafo comienza diciendo, pero detrás de esa formulación poco menos que idílica propia de la burguesía, Marx precisa. Dice, pero cosa extraña, poniéndolo, digamos, en boca de cualquier burgués, dice, pero cosa extraña, el pueblo al que se quiere proporcionar a toda costa pan barato es muy ingrato. El pan barato goza hoy en Inglaterra de tan mala reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay una precisión, digamos, necesaria, me parece, de campos de análisis, ¿no? En primer lugar está lo que definimos como proceso de acumulación, es decir, lo que acontece, que podemos resumir de una forma muy somera. En el capitalismo, lo que define el proceso de acumulación capitalista es que parte de la plusvalía, es decir, el trabajo no pagado, se capitaliza, se transforma en capital con la aspiración de producir nueva plusvalía, que en su apropiación como ganancia, una parte volverá a ser acumulado, es decir, transformado en capital para producir una plusvalía que apropiada como ganancia, una parte, etcétera, etcétera. Eso es el proceso de acumulación, que se da no en el aire, se da en la realidad de la economía mundial, del mercado mundial que está constituyéndose todavía a mediados del siglo XIX
y en el marco de cuyo reparto, por cierto, con formas particularmente violentas que voy a explicar cuando estoy hablando con compañeros, compañeras latinoamericanos, también existe la capacidad del Estado de tratar de marcar unas pautas en el marco de las cuales, o bajo el marco de las cuales, se lleva a cabo el proceso de acumulación. Y eso es la política económica. Entonces, conviene no mezclarlo porque no es lo mismo. Una cosa es el proceso de acumulación que lleva a cabo el capital estimulado por la fuerza impulsora, estas expresiones de Marx en el Capital, de ese proceso de acumulación que es la rentabilidad, la tasa de ganancia, y otra cosa, obviamente conectada y no independiente de ello, es la política económica. Y en particular, el capital enfrentado a todavía reminiscencias del viejo orden feudal y a sectores burgueses que plantean que los estados les preserven parte del mercado, ahí se da una pugna, repito, entre clases y fracciones de clase, ante la que Marx interviene, pero interviene desde esa perspectiva precisa de la clase trabajadora. Y un apuntecito más, hay también, y podremos abordarlo, un mito desde la perspectiva de la clase burguesa en relación con el libre comercio. ¿Por qué? Porque bajo esa retórica es como cuando hablamos de políticas no intervencionistas, ¿no? Y difícilmente podemos encontrar unas políticas menos liberales o menos neoliberales que, por ejemplo, las de Bush Junior en Estados Unidos a partir del año 2000, 2001, 2002, ¿no? Con una política monetaria súper estricta, digamos, súper estricta, me refiero más bien exprimida, ¿no? Hiper expansivista, o lo mismo respecto a la política fiscal, obviamente con un carácter tan reaccionario como es el que promueve la guerra contra Irak, etcétera, ¿no? Pero esto yo creo que es útil desde el punto de vista de que hace saltar toda ilusión de que lo que inspira las políticas es tal o cual posición ideológica, liberal, neoliberal, keynesiana, intervencionista, no intervencionista, y entender que lo que hay es, y perdón que me extendí un poquito, pero acabo, lo que hay es una pugna, un conflicto inconciliable, que es el que enfrenta a capitalistas y trabajadores, pero también hay una pugna, que es la pugna competitiva, que enfrenta a los distintos capitales, por eso que yo llamaba encontrar un lugar bajo el sol del mercado mundial, ¿no? Y por eso hoy hablaremos seguro también de la noción de competencia. También mito y leyenda del capital supuestamente conectada con el estímulo de las mejores capacidades del ser humano, y en realidad una cosa casi dan ganas de decir mucho más obscena, mucho más soez. Bueno, y hablando justamente de mitos del capital, Marx en este texto ya adelantó muchas de las consignas que ahora mismo están tan latentes dentro de la extrema derecha global, como la idea de libertad individual a la que solo se puede llegar por medio de la absoluta libertad del mercado, como los Milley y los Cast y tantos otros. Y que Marx ya había denunciado, como bien dijiste tú hace rato, como libertad, sí, pero únicamente del capital para machacar al trabajador. Así que no solo en lo económico, sino también en esta parte propagandística, estamos viendo este mundo previsto por Marx, pero ¿cómo es que se genera este vínculo entre los intereses económicos propios del capitalismo de la época y ahora del neoliberalismo y esa narrativa de propaganda sobre la supuesta filantropía de los explotadores? Está muy bien explicado además en varios pasajes de manera muy elocuente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que se combinan, como siempre, los aspectos, digamos, materiales, económicos, con aspectos políticos, ideológicos, y no olvidemos que al final de lo que se trata desde el punto de vista de la clase dominante es justamente de preservar su dominación. Y por tanto, el anatema por excelencia sería la organización de la clase dominada, ¿no? No es extraño que, por ejemplo, cuando se constituyen en Europa Occidental, por ejemplo, pero no solo, los primeros grandes partidos, obreros, sindicatos, en el último tercio del siglo XIX, la respuesta de una institución del orden burgués, que es la Iglesia Católica, sea muy beligerante, ¿no? La encíclica papal de Rerum Novarum del año 1891 es demoledora, ¿no? No hay que organizarse separadamente, todos somos hijos de Dios, riqueza y pobreza son designios divinos, hay que llevarlo con la armonía que aporta la caridad, pero no con la reivindicación. En ese sentido, un trasfondo de la libertad sería la individualización de las relaciones sociales, ¿no? Pese a la constatación que hacemos de que los individuos comparten
algo que tiene que ver, en primer lugar, aunque no solo, con la fuente de su medio de vida. Eso que está tan bien apuntado y tan frustrantemente explicado en el capítulo 52 del libro tercero del Capital, las clases sociales, último capítulo, que acaba con una frase desoladora, y aquí se interrumpe el manuscrito cuando solo llevaba en ese capítulo apenas una página y media. Yo creo que es muy interesante lo que dices, y hay un elemento muy, muy sugerente. Hay un librito que ha tenido cierto éxito de una autora, quizá la ubiquen, albanesa, que está en la London School of Economics, Lea Ypi, que publicó un libro autobiográfico que se llama Libre, precisamente, y ella explica, ella es albanesa, explica lo que supuso vivir bajo el régimen albanés de niña y la ilusión que tenía de que eso era libertad, la constatación de que no, pero cuando viene la libertad de verdad, entre comillas, esa a la que tú aludes críticamente, como de forma bien precisa, es así, en realidad lo que se descubre es todo lo contrario, ¿no? La barbarie que significa el capitalismo en el periodo actual. Por tanto, yo creo que es muy bueno, desde el punto de vista de un cierto empoderamiento en el terreno de la discusión, el tener como referencia la perversión del término libertad, cuando asociado al libre comercio en el marco de relaciones de dominación como las capitalistas no es sino libertad de explotación, por oposición a la perspectiva, y repito la fórmula porque me parece precisa, de una sociedad sana, una sociedad comunista en la que libertad significa la posibilidad efectiva para el conjunto de la población por existir, una vez que obviamente tiene garantizadas la cobertura de todas sus necesidades materiales, poder desplegar todas las capacidades del ser humano que hoy 2024, son negadas para la mayor parte de la población mundial. Por tanto, también la pelea ideológica llega al terreno de la libertad, planteando con claridad, con contundencia, que no podemos pretender hablar de libertad ni de nada si no tenemos como referencia las relaciones de producción que se establecen a partir de las relaciones de propiedad. Por eso la fórmula tan gráfica de Marx en el libro primero del Capital, cuando dice los expropiadores son expropiados, que de hecho funge un poco como conclusión o derivación política de todo el libro 1. Yo quiero volver a un parte del texto que me parece que sobresale para mí. Es cuando Marx cita el doctor Bowring, que habla en el Congreso inglés, House of Commons. Y Dr. Bowring habla primero de la condición de los trabajadores, los tejedores de Londres, y luego dice que su condición está mal, y luego pasa rápidamente a hablar de los tejedores en Dhaka, que sería Bengal hoy día, Bangladesh. Y las dos condiciones son diferentes, pero él puede hacer la semejanza entre los dos. Dice, obviamente en aquel momento había una diferencia, que la condición era muy mala para los tejedores de Londres, pero el hecho era más bien que iban pasando realmente hambre, había hambruna en Bangladesh, en lo que iba a ser Bangladesh. Y me parece que esta contradicción, esa posibilidad de hablar como si fueran dos situaciones casi parecidas, no se da hoy en día. Las contradicciones mundiales son mucho más agudas. Por lo tanto, y me parece que la principal contradicción hoy es el imperialismo. Por lo tanto, en nuestro momento, si Marx, volviendo a la conclusión tentativa que hace Marx al final del texto, uno puede decir que Marx apuesta ligeramente en favor del libre cambio como entre las dos alternativas. Pero en nuestra condición actual, para los países y pueblos del tercer mundo, como los pueblos como el pueblo de Bangladesh, el pueblo de cualquier país del sur global, me parece que el libre cambio es el genocidio casi. Aceptar el libre cambio es casi el genocidio. Por lo tanto, la conclusión de Marx no aplica. Más bien, los pueblos del sur tienen que buscar delinking, una especie de delinking, tienen que buscar soberanía, una especie de soberanía nacional y sobre todo soberanía alimentaria, que va a tener que ver con regir tarifas y proteger la producción de comida interna. Entonces, solo que hoy día, acelerando, pasando a nuestro momento, hay que reconocer que lo que dice Marx al final de su texto como su opción preferida para la condición Bruselas, Inglaterra, no sería la opción correcta hoy día para los pueblos del tercer mundo, de los pueblos del sur global. Muy buen apunte, muy sugerente, Chris. En primer lugar, la formulación en este texto es muy clara. Marx no dice estar a favor del libre cambio. Dice que, y es la última línea, solo en este sentido revolucionario. Es decir, no se está planteando una formulación general,
sino que está planteándose una formulación desde la perspectiva revolucionaria, una perspectiva de clase y en un contexto muy particular, el contexto que ha sido caracterizado en los fragmentos anteriores. En el libro primero del Capital, Marx también formula lo que llama la ley general de la acumulación capitalista. Plantea en un párrafo con mucha claridad cómo lo que en un polo es acumulación de capital, en el otro polo es padecimiento, embrutecimiento, privaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el desarrollo del capitalismo, digamos, estamos camino casi de 200 años después, no ha hecho sino polarizar y polarizar mucho más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que debemos hacernos la pregunta. Y debemos hacernos la pregunta, y si para algo sirve desde la perspectiva actual este texto, es para acotar que no hay una respuesta universal. No hay una respuesta universal. Nosotros no entramos a los debates interburgueses desde el punto de vista de cuál es la mejor política de cara a que en el capitalismo se resuelvan los problemas, porque sabemos que en el capitalismo no se pueden resolver los problemas. En ese sentido, lo que dice es muy interesante. Y es muy interesante porque efectivamente, incluso con un carácter de urgencia, en muchísimos países, en la mayoría, hay la necesidad de lo que podríamos llamar, para decirlo de manera coloquial, planes de choque inmediatos que pasan, como señalabas, por ejemplo, por cuestiones alimenticias. De modo que cualquier otro debate debe subordinarse a ello. Cuando hablamos de competencia o de libre comercio, o pensemos, por ejemplo, en los llamados acuerdos de libre comercio. El asunto es que los acuerdos de libre comercio no son acuerdos solamente de libre comercio. Son fundamentalmente acuerdos que preservan condiciones para la acumulación, es decir, que preservan condiciones de explotación. Por ejemplo, limitando la posibilidad de establecer o de mantener salario indirecto a través de la tributación de las empresas multinacionales que vienen de fuera y no van a pagar impuestos porque se ha institucionalizado que no lo hagan. Entonces, yo complementaría, creo, lo que dices, Chris, desde el punto de vista de que cualquier gobierno que verdaderamente se tomara en serio, para decirlo de forma contundente, el combate contra la pobreza, necesariamente plantearía una intervención al respecto. Y añado algo más. En esta batalla propagandística, ¿el Capital de qué habla? Esto lo formula como la apertura y opone la apertura a la autarquía. Pero es una posición falsa, es un dilema falso, porque hay modalidades de apertura. Y hay una modalidad nefasta, dantesca, que contribuye a explicar lo que tú caracterizabas ahora mismo en relación con Bangladesh, con los países sometidos, dominados, subdesarrollados, dependientes, como se quiera formular. Hay una orientación, digamos, que tiene que ver con lo que podemos resumir en esa apertura libre comercio. Apertura acelerada e indiscriminada. Vale decir, que los gobiernos se aten de pies y manos para poder hacer nada distinto de lo que exige el capital internacional. Y por oposición existe una apertura en el lado contrario, digamos, ¿no? En el extremo contrario del abanico, que sería la apertura que se impone, por ejemplo, en los primeros años de la experiencia revolucionaria en Rusia. No es, luego sí, finalmente acaba una orientación autárquica o semiautárquica, pero no es. Lenin buscaba inversionistas extranjeros para, en relación con ciertas actividades extractivas en Siberia, aportar a las divisas que le permitieran a la Rusia soviética comprar, digamos, tractores, maquinaria agrícola, lo que fuera en Alemania, para lo cual necesitaba divisa. Pero ojo, una apertura externa presidida por el monopolio estatal del comercio exterior, no se hace negocio privado en torno a eso, y por la no convertibilidad de la moneda. Lo cual, yo creo, provee un escenario, digamos, de análisis muy sugerente, por ejemplo, aunque lo sepáis mucho mejor que yo seguro, en relación con ciertas restricciones del proyecto bolivariano en Venezuela, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso. Entonces, es muy importante decir, no, como conclusión, que me estaba extendiendo mucho, disculpas, en relación con este texto. No, Marx no dice viva el libre cambio per se en todo momento y ocasión. Dice, según qué contexto, y con una perspectiva que no es la que dice la propaganda, sino con la perspectiva que tiene que ver con aquello que define nuestros intereses como clase y en torno a los cuales nos podemos constituir, el empleo, el salario, en ese contexto voto, señores, a favor del libre cambio, no necesariamente en cualquier otro. En el texto hay un par de elementos que aparecen, argumentos económicos podríamos decir, y que también
elementos a través de los cuales Marx está develando realidades ocultas. Bueno, básicamente los librecambistas planteaban que la competencia global reduciría los precios y evidentemente pues la clase obrera, siempre con problemas, digamos que nunca llegamos al 15 y último, como decimos en Venezuela, pues en principio eso de que se reduzcan los precios es positivo, ¿no? Ese mismo argumento lo están haciendo hoy cuando se está firmando ese acuerdo que mencionaba antes entre la Unión Europea y el Mercosur, de los dos lados. La Unión Europea, sus voceros y voceras lo plantean, y las voceras y voceros del Mercosur. Ellos están diciendo que esto va a mejorar las condiciones globales. Creo que sería bueno que se aclare si eso es verdad o no, por una parte. Y por otro lado, si alcanzamos en esta pregunta la cuestión de la maquinaria, ¿no? Porque Marx básicamente destaca que el progreso técnico desplaza a los trabajadores y ciertamente toda tendencia librecambista también tiende a desplazar a los trabajadores en algún sitio, o en el norte, o en el sur, o por el lado, pero en algún sitio los trabajadores se quedan desplazados de su participación directa en la producción, en el contexto capitalista. Entonces, si pudiésemos abordar esos dos temas, sería interesante, aunque es como mucho. Sí, no, pero está bien y además empalma, conecta con lo anterior. Hay un fragmento del texto en el que Marx dice: nada de extraño tiene que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo un país puede enriquecerse a costa de otro, pues estos mismos señores tampoco quieren comprender cómo en el interior de un país una clase puede enriquecerse a costa de otra. Y de hecho continúa diciendo: no creáis, señores, que al criticar la libertad comercial tengamos el propósito de defender el sistema proteccionista. Es decir, está acotando su posición, y por eso lo conectaba con lo anterior, en el sentido que decías, Chris, no es una idealización del libre cambio que, por tanto, llamaría a apoyarlo en cualquier contexto. Qué bien la concreción justo que parece impulsarse en estos días del acuerdo Unión Europea-Mercosur para criticarlo, pero criticarlo en los términos siguientes. Lo que define la acumulación capitalista es la existencia de focos individuales que son los capitales individuales, que deben valorizarse, fructificar, rentabilizarse, lo que representamos en la fórmula que iniciándose en D acaba en D', siendo D' superior a la D inicial. Ese proceso no se hace en el aire, ese proceso se hace en el mercado mundial. En el capítulo 15, que tuvimos el gusto para mí, ¿no?, de conversar en un programa de Escuela de Cuadros, Marx lo formula y posteriormente, ya fallecido Marx en 1886, en el prólogo a la edición en inglés del Capital, Engels lo dice con mucha nitidez. Dice: mientras la fuerza productiva, la productividad aumenta en una progresión geométrica, sin embargo, el mercado mundial solo lo hace en una progresión aritmética. Es decir, cada vez el mercado se torna más estrecho, no en relación con las necesidades de la población, sino en relación con las necesidades de valorización del capital. Y en eso que yo formulé previamente como la búsqueda por parte de cualquier capital de su lugar bajo el sol, Europa, la Unión Europea, hoy en un papel cada vez más subordinado y más sometido a Estados Unidos, da algunos aletazos todavía, y en particular en la perspectiva de cómo podría proveerse, garantizar ciertos espacios en relación con un área económica que es relevante, que es Mercosur. ¿Qué se puede esperar de ello? Lo que se puede esperar es que el paquete completo, porque tenemos que ser muy cautelosos en relación con la idea de que cualquier acuerdo es simplemente la suma de tales o cuales aspectos. Lo que constituyen estos acuerdos es un paquete completo que, bajo la premisa falsa que estamos desmontando, que ya desmontaba Marx hace tanto tiempo en este texto, de que el libre comercio provee medios para abaratar, digamos, las condiciones de vida de la población en el sentido de facilitarlas, en ese marco lo que constatamos es que son acuerdos fundamentalmente, y dijiste una palabra clave, Chris, que cuestionan la soberanía. Que cuestionan la soberanía quiere decir que cuestionan toda perspectiva democrática. La soberanía
de poder poner los recursos de cada nación al servicio de la población de la nación. Eso tan impugnado permanentemente por el imperialismo. Eso es lo que se discute en relación con este acuerdo, que bajo la fórmula de pomposas declaraciones y de muchos números con decimales pretenderán camuflar ese hecho. Lo que trata de consagrar el acuerdo Mercosur-UE como otros es un mecanismo para impugnar la soberanía. En el caso de Chile, existen más de 30 acuerdos de libre comercio en vigor, 9 firmados pendientes de aplicarse, 5 negociándose y aún hubo la incorporación por parte del gobierno de Boric al TPP-11, ¿no? La mayor parte de estos acuerdos tienen una vigencia inicial de entre 15 y 20 años. Algunos son incluso indefinidos. ¿Eso qué significa? Significa que se compromete la posibilidad de que sucesivos gobiernos pudieran optar por otra orientación de política económica. Es decir, no solo se impugna la soberanía, Cris, sino que se intenta institucionalizar por encima de los elementos de expresión más o menos, aunque limitadamente democrática, la posibilidad de otra orientación de política. Y luego, y lo señalabas muy bien, Sira, hay otro aspecto que tiene que ver en relación con la mecanización y en relación con cómo la economía mundial, el mercado mundial, reparte también tareas desde el punto de vista de la producción y del consumo. Y ahí aparece un fenómeno que tiene hoy una importancia absolutamente determinante, que es un doble proceso. Por una parte deslocalización, pero por otra parte procesos masivos, migratorios, que plantean una discusión en relación a la forma en la que se configura la clase trabajadora y, sobre todo, en torno a la propaganda acerca de los intereses distintos de los diferentes segmentos de la clase trabajadora, es decir, tampoco nada nuevo bajo el sol, porque al fin y al cabo sería sobre todo un mecanismo de división. Enfatizo el elemento, digamos, conceptual o teórico que permite entender esto. ¿Qué es la competencia? La competencia no es la retórica que dicen los burgueses. La competencia es la exigencia para cada capital, para sobrevivir, porque para cada capital es un imperativo de vida o muerte, valorizarse, fructificar, rentabilizarse en una proporción suficiente para seguir siendo capital. Pero eso no lo hace en el aire, lo hace en el mercado mundial. Y estas medidas tienen simultáneamente, el acuerdo Mercosur-UE que comentamos, tiene la dimensión, sin duda, de pugna entre capitales, pero como trasfondo, la impugnación de que la clase trabajadora pueda imponer esa, por decir la palabra habitual, agenda que permitiría orientarse en el sentido que decías en la cuestión anterior, Cris, de proveer elementos de soberanía alimentaria, etcétera. Y bueno, también en una parte del discurso Marx habla de cómo si ya no existen ni leyes cerealistas ni aduanas, desaparecen entonces las circunstancias accidentales que el obrero podía tomar como las causas de su situación tan miserable. Entonces se desgarran todos los velos que le permitían no ver a su verdadero enemigo. Bueno, eso dice Marx. Como si con este libre cambio ya sin velos pudiéramos ver exactamente quién es nuestro enemigo y la raíz de nuestra explotación. Y sin embargo, en la etapa actual de neoliberalismo parece que el problema es el extremo opuesto, que las redes de mercado y de trabajo son ya tan difusas, tan líquidas, que no tenemos ni idea quién es nuestro enemigo. O sea, ahora con el gig economy, con Uber y Uber Eats y todo eso, y las nuevas corporaciones, sobre todo de servicios, muchas veces ya ni siquiera sabes quién es tu jefe, o más bien te dicen que no tienes jefe, que tú eres tu propio jefe. Entonces, ¿es vigente este fragmento, o más bien, cómo es que ocurre esta progresión desde que Marx da este discurso? ¿Ya no hay velos, hay nuevos velos y más pesados? Sí, yo creo que ahí hay la necesidad, yo diría, de un esfuerzo teórico y político, porque se retroalimenta en relación con que mencionabas, ¿no? Y es pertinente sin duda, ¿no? La cuestión de Uber, bueno, ya se ha convertido en un nombre común, ¿no? En el sentido de que con toda esa retórica, acá es igual, ¿no? Aquí se les llama trabajadores autónomos, ¿no? Autónomo significaría que no hay una relación salarial, ¿no? Para nosotros yo creo que es muy importante diferenciar el contenido sustantivo de la forma, que no tome la forma jurídica
de relación salarial, obviamente no significa que su contenido social no sea de una relación salarial. Es más, precisamente por el hecho de que siendo su contenido social una relación salarial, es decir, una relación de explotación, el hecho de que no se reconozca jurídicamente tiene influencia en la forma en la que se da, en la magnitud que toma esa explotación. En relación con correr los velos, ¿no? Efectivamente, y es muy agudo que lo señales, yo voy a entrar en un terreno que sé que es controvertido, pero me parece que es importante, o en dos terrenos, quizá los dos controvertidos. Yo creo que debemos ser un poco cautelosos en relación con la utilización de la noción de neoliberalismo o de neoliberal, entre otras cosas, porque si con ello se asocia una identificación con capitalismo salvaje, se pueden estar sembrando ilusiones acerca de que podría haber otro capitalismo. Incluso esta idea de la política económica como materia de discusión teórica, política, y no de lo que tiene que ver directamente con el cogollo, con el centro mismo de los intereses, ¿no? Entonces yo sería muy cauteloso. Me parece que cuando volvemos al debate justo hace 100 años, ciento y tantos años, ¿no?, del imperialismo, cuando se plantea en aquellos 5 famosos puntos de Lenin, ¿no?, lo que significa la exportación de capitales, la conformación del capital financiero, el reparto del mercado mundial y del territorio mundial por grandes capitalistas, por potencias imperialistas, me parece que su vigencia es plena, ¿no? Por tanto, esta idea de acompañar, de calificar al capitalismo de formas distintas, ¿no?, me parece que sería delicado, corresponde a otra sesión, lo planteo, ni que decir tiene que constructivamente y fraternalmente. La otra cuestión es, en ese desvelo, en ese correr los velos, que tan agudamente, insisto, planteas, Sasi, yo creo que hay un aspecto que tiene que ver necesariamente con su expresión política. Es decir, al final, el problema radica en cuanto representaciones que lo son o lo son en origen de la aspiración legítima de la mayoría a tener esa representación política que defienda sus intereses y que lo haga incondicionalmente hasta el final, lo que constatamos es que, iba a decir, bromeando, este término que no me gusta, que son mucho de comprar argumentos, más bien lo que hacen es venderlos, es decir, venderse. Yo creo que más bien el obstáculo, digamos, porque planteas un tema muy interesante, me parece que las condiciones de explotación sobre las que se asienta la reproducción de nuestra sociedad con un resultado social cada vez tan más dramático, ese hecho, me parece que hay todas las condiciones objetivas, como tú decías, para que se vea con mucha nitidez. Y me parece que el emborronamiento de ello tiene, en relación con eso, un elemento determinante, las direcciones de gran parte de nuestras organizaciones. Y lo explico muy cortito. En España hay una fórmula que se ha entronizado, que es la fórmula del diálogo social, que no deja de ser una expresión más de aquello que hace 100 años, ciento y poco, se llamaba muchas veces en francés la unión sacrée, la unión sagrada. Es decir, la pretensión de que hay intereses colectivos para el conjunto de la sociedad, en el marco de los cuales ahí aparecería la meritocracia, el ascensor social, el elevador social, todas estas quimeras en el orden capitalista. Entonces, pongo un ejemplo, sin ninguna idealización. ¿Por qué se ha visto tan sacudido el tablero político, el panorama político en Francia en el periodo reciente? Por una cosa que se puede decir bien gráficamente, porque hay una organización, repito, sin idealización ni lo contrario, no va de eso el debate hoy, ¿no?, que es la Francia insumisa. ¿En qué sentido? En que hace honor a su nombre insumisa, en el sentido de que no se somete a las exigencias del capital, es decir, no niega, no oculta, no contribuye a tratar de mantener ese velo que, como bien decías, las condiciones objetivas arrinconan, apartan cada vez más. No consigo explicar esa dualidad de que, a pesar de que los aspectos, digamos, de la realidad económica, material, dejan muy claras a la vista lo que hay, sin embargo, se sigue exprimiendo ese mecanismo, diálogo social. Todos remamos en el mismo barco, los intereses de la nación, ocultando el hecho de que, además de individuos, estos comparten intereses y conforman las clases, que es el sujeto a partir del cual podemos explicar lo que ocurre y podemos, sobre todo, depositar ilusiones en resolver los problemas.
Yo creo que uno de los problemas que tenemos en abordar este texto es precisamente quitar los lentes de la actualidad, porque es difícil desde la actualidad para todos nosotros que hemos visto el libre comercio va de la mano con siempre el bombardeo, aventuras militares, sanciones. Es difícil para nosotros entender la fuerza que tuvo el concepto en el tiempo de Marx y, por lo tanto, la necesidad de su intervención. Porque creo que en el momento de Marx, incluso durante todo el siglo XIX, el concepto de libre comercio tuvo algo de credibilidad como práctica de paz. Claro, Inglaterra había, y muchos países europeos habían intervenido en China de forma muy sangrienta en nombre de la libertad de comercio, pero eso era China y no tan conocido. Nosotros, digamos, el pan de cada día para nosotros que vemos las noticias es que el discurso de la libertad de comercio siempre va de la mano con sanciones, bombardeos, acciones militares. Entonces, solo eso, que me parece que la credibilidad que tuvo el discurso, la plausibilidad que tuvo el discurso, que pienso en el caso de John Hobson. John Hobson fue escribió un libro que se llama Imperialismo, y John Hobson no es un genio, pero es un socialista honesto. Y su gran sorpresa, expresa en su libro la gran sorpresa de por qué el mundo europeo está abandonando el libre comercio y toda la paz británica que iba asociado con este libre comercio. Entonces, solo eso, que tenemos que hacer un esfuerzo para quitar los lentes de la actualidad para entender la importancia que tuvo esta intervención de Marx, precisamente por lo poderoso discurso que tuvo que enfrentar. Es muy interesante lo que señalas, Hobson, con ese librito en 1902, donde pone en la discusión la noción de imperialismo, con una descripción brillante desde la perspectiva de Inglaterra, efectivamente, aunque también, al final, un autor reformista que defiende, ¿no?, que aumentando los salarios se puede evitar tener que buscar mercados fuera, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa en lo que señalas, Chris, que yo creo que es clave, ¿no? El contexto histórico no explica todo, pero sin el contexto histórico no podemos explicar nada de forma rigurosa. Yo creo que este texto, invito a quienes escuchen y vean este programa que lo lean, es un texto, lo conversábamos antes de comenzar, ¿no?, de lectura sencilla, no es un texto conceptualmente denso, es un texto además muy pegado al momento histórico, ¿no?, en relación con la discusión que entonces se plantea, pero yo, precisamente porque es un texto estimulante, o mejor dicho, es un texto estimulante porque no solo nos da una idea, no es un texto que tenga un objeto que hoy lo abordemos desde el punto de vista de la historia económica, política, social, sino que inmediatamente en la lectura creo que es muy difícil que alguien no plantee la actualidad del debate. La actualidad del debate, que no quiere decir la actualidad de la concreción del debate. Y en ese sentido, me parece que, se apuntaba antes en lo que íbamos conversando, ¿qué deberíamos decir hoy desde la perspectiva de la clase trabajadora en relación con el libre comercio? El preámbulo es el mismo que en el caso de Marx, que en el momento de Marx, que en el momento de 1848. Es decir, ninguna ilusión, ninguna idealización, ninguna perspectiva de resolver los problemas adhiriéndonos a una expresión que por el calificativo libre podría eventualmente a alguien sonarle bien, pero que cuando dice libre cambio, libre comercio, bajo la premisa de la propiedad privada de los grandes medios de producción, está hablando de libertad de explotación. Ninguna ilusión, y eso está en el texto. Pero en cuanto a la concreción, hoy habría que ir a cada caso. Habría que ir a cada caso y la conclusión sería, yo creo, en torno a una palabra que colocamos antes, la soberanía. Una soberanía que inevitablemente en la economía capitalista mundial es limitada, salvo en un escenario de ruptura, pero no de ruptura en tal o cual país, sino un escenario de ruptura que permita hablar verdaderamente del inicio y avance en un proceso de transición a otro tipo de sociedad. En ese sentido, por tanto, ¿por qué soberanía? Porque depositamos ilusión en que los estados burgueses pueden ser el marco en el que se resuelvan definitivamente los problemas. Por supuesto que no. Pero sí en el terreno de eso que con tanta nitidez en Reforma o Revolución Rosa Luxemburg explica desde los primeros párrafos. No nos oponemos a las reformas, nos oponemos a la ilusión de gestionar el capitalismo. Lo planteaba también en una obrita muy breve, una cuestión táctica de 1899 en la que distinguía estar en un parlamento burgués y estar en un gobierno burgués para hacer una determinada política burguesa. No oponemos, y en el texto habría una actualización de esa consigna, no oponemos, yo creo hoy, la lucha contra el libre comercio, la reivindicación del proteccionismo.
sino la reivindicación de la soberanía, que yo proponía una fórmula, nada ingeniosa, nada novedosa, pero nítida en relación a lo que estamos hablando, que es la posibilidad de poner los recursos de cada país al servicio del conjunto de la población, por oposición a lo que ocurre en el marco promovido por la retórica del libre comercio y las medidas que lo acompañan, que es poner los recursos de la nación al servicio de una delgadísima capa de la población y en gran medida, sobre todo, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva latinoamericana, externa. Me parece que esa sería la concreción. En cierto modo, podríamos decir, Marx nos da el molde, un molde que debe ser rellenado con los datos de cada momento histórico. Y por eso, la oposición al libre comercio desde el punto de vista de nuestra clase es la oposición al combate contra la explotación, que toma una forma muy distinta cuando se ve desde la perspectiva europea de mediados del 19 a cuando se ve, por ejemplo, por lo que apuntabas, Chris, desde la perspectiva latinoamericana o asiático-africana, desde el inicio todavía, las primeras décadas, o enseguida ya segundo cuarto del siglo XXI. Creo que más o menos ya hemos llegado al final del programa. No sé si hay alguna otra cuestión que quiera plantear Sasi o Chris, o tú mismo, Xavier, no sé si hay algún elemento en clave de cierre que quieras poner sobre la mesa. Yo sí que quiero hacer una breve reflexión, ¿no? Y es que desde un caso pues muy conocido del Tratado de Libre Comercio, que es el NAFTA o Telecan, y cómo efectivamente operó en aquel momento, digamos, el momento de inicio, ¿no? Específicamente con el maíz en la cuestión de la importación-exportación entre México y Estados Unidos, que es bastante dramático lo que ocurrió allí. Precisamente lo que ocurrió, entiendo, es que, bueno, al levantarse, digamos que las restricciones, México, que efectivamente era un país que producía muchísimo, que tenía soberanía alimentaria en ese sentido, en cuanto al maíz, el mercado mexicano comienza a ser invadido por muy económico, muy barato, de hecho que se estaba vendiendo por debajo de su valor, y eso quiere decir, eso implica que los campesinos y las campesinas en México comienzan a no poder producir porque no pueden competir con una mercancía que se está vendiendo por debajo de su valor. La mercancía se está vendiendo por debajo de su valor precisamente para sacar del mercado digamos, a la producción mexicana y específicamente en ese ámbito de la producción agrícola. Y en cuanto logran desplazar a los productores mexicanos, en cuanto quiebran, digamos, comienzan a subir los precios en México. Creo que ese es un caso que de alguna forma nos ayuda a entender las implicaciones reales del libre cambio. Eso es lo único que quería decir en clave ya de cierre, digamos que como para dar alguna pista sobre las implicaciones reales que tiene el libre cambio en nuestro contexto. Quería esquematizar alguna idea muy brevemente. La primera, la virtud de Marx denunciando la supuesta filantropía, sobre la que creo que no hace falta añadir nada más. La segunda, un poco en la línea de algo que apuntabas, Sira, ¿no? Es, también se aprecia en el caso de la mal llamada Unión Europea. En el año 1993, en relación con Maastricht, establecía el mercado único, establecía el camino para la moneda única, un pequeño sector de la burguesía francesa, con su representación, el Partido Gaullista, pequeño, que se intentó oponer, ¿no? No eran nuestros aliados. No eran nuestros aliados, aunque nosotros denunciáramos lo que tan bien has ilustrado con el ejemplo del NAFTA, ¿no? Hay otro ejemplo, más brutal todavía. No se puede entender la devastación de Haití sin su punto de partida en esa apelación al libre cambio y esa frase dantesca de Haití debe ser el nuevo Taiwán, el Taiwán americano, caribeño, en torno a la cual se promovió con colaboración de ONGs que llevaban arroz gratis y luego dejó de llegar gratis porque ya habían destruido la producción local. En tiempos de Clinton de Arkansas, estado arrocero estadounidense, la devastación actual de Haití está ligada directamente, es un ejemplo aún más extremo que el que también señalabas. Y una cosita breve, pero creo que es muy importante, que tiene que ver con que frente a posiciones que a veces resultan maximalistas o ultraizquierdistas, como se quiera decir, a nosotros nos importan
Y está conectado directamente con esto que señalabas, Chris, de la importancia del momento histórico. Nos importan las condiciones en las que se desarrolla la lucha de clases. Un ejemplo reciente y dramático, ¿no? Argentina. ¿Podía depositarse alguna ilusión en que de haber ganado más a las elecciones presidenciales se hubieran encaminado por esa vía la resolución de los problemas? Evidentemente que no. Y es lo mismo que Milei, evidentemente que tampoco. ¿Y esto por qué? No porque depositemos ilusión en esa vía, a mi modo de ver, estoy hablando yo, claro, ¿no? Sino porque las condiciones en las que se desarrolla la lucha de clases importan. Y esto es muy relevante, me parece, porque nos obliga a poner los pies en la tierra, es decir, los elementos concretos. Esta formulación tan repetida, la verdad de la dialéctica, la verdad al final siempre es concreta. Ojalá que la lectura del texto sea un estímulo para pensar, para pensarnos en relación con las tareas no pequeñas, pero sí estimulantes, porque se trata de construir un mundo verdaderamente nuevo, lo cual ya no es la expresión de un deseo, sino de una urgente necesidad. Muchísimas gracias, Xavier. Bueno, como ya saben, venimos estudiando durante el día de hoy el discurso sobre el libre cambio, un texto que pueden descargar abajo en PDF. El texto es de 1848. A Sasi también, muchísimas gracias de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de Chris Gilbert y mi persona. Recuerden que en este espacio, bueno, estudiamos precisamente para transformar el mundo pues realmente injusto en el que vivimos, o sea, convocamos a seguir estudiando, a leer este texto y otros textos, a ver otros programas de Escuela de Cuadros, otros programas precisamente con Xavier que ya hemos hecho, incluso sobre el Capital, que les convocamos a leer, que son programas siempre con Xavier, pues que son muy pedagógicos y que además nos ayudan, nos apuntan hacia el presente desde pues textos que, como en este caso, pues tiene ya más de 170 años. Así es que nada, nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate. Gracias por estar aquí junto a nosotras y nosotros. Hasta la victoria siempre, venceremos.